puedan provocando una enfermedad, una diarrea por lo general mecánica, ¿verdad? Pero para que también se lleven, como que a veces siento que solo hablamos las cosas buenas, ¿verdad? De él, y hay que pensar muy bien también que pueda estar siendo como negativo, como tenerlo más lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Como de una falsa sensación de seguridad simplemente porque ya tomó el calostro y a veces no sabemos ni si es bueno o malo. ¿Ok? ¿Algún comentario extra o si no, estaríamos con este grupo? Okay. Gracias. Voy a ver si esta vez sí lo logro. Está cargando esto. Ahí están viendo la presentación. Todavía no. Sí, sí se ve, nada más tiene que ponerlo en presentar. Ok, la tengo en modo presentación. Eso no Sí, se ahí ve nada más más, grande. que está como un PDF, ahí nada más lo baja, creo. Ajá, sí. Ok, entonces, muchachos, ahí el que va a iniciar. Si lo pone ahí donde tenía la flechita, si baja a la que tiene como la hojita, ahí en ese que está como la lupita de más y menos, la que sigue, que es como una hojita arriba, Aquí. ahí Ajá. creo que se pone en modo presentación. Modo pantalla completa. Modo pantalla completa es la que me aparece. Sí. Ahora sí. Sí. Listo, entonces. Buenas noches, a nosotros vamos a hablar sobre la parte de neonatología en carneros. Siguiente. Bueno, igual la parte, vamos a hablar sobre manejo, factores, la parte individual de nacimiento del destete, manejo de instalaciones y también la parte de enfermedades. En cuanto a la parte del manejo del nacimiento, hay que tomar en cuenta varios factores. Uno de esos va a ser lo que es el parto. En este caso, por ejemplo, si se ocupara algún tipo de ayuda cuando ellos van a parir, hay que tener en cuenta lo que es los empleos adecuados de la parte de higiene, por ejemplo, guantes limpios, lubricantes, para poder evitar que se introduzcan gérmenes o patógenos a nivel del canal. Pero también vamos a, una vez que ya tenemos los corderos nacidos, vamos a liberar lo que son membranas, se deben de limpiar la parte respiratoria y vamos a estimular la parte mediante la flotación energético del cuerpo. Es importante mencionar que la parte del control térmico, ellos van a tener una limitante que es la capacidad termorreguladora. Entonces, no ocupamos o debemos de tener cuidado de que esas temperaturas no sean inferiores a 37 grados, porque ellos pueden entrar en un estado de hipotermia bastante rápido y puede ser bastante peligroso. Siguiente. En la parte del calostro, pues hay que tomar en cuenta que el calostro va a aportar bastante energía, inmunoglobulinas y vitaminas esenciales para estos animales. Y la literatura mencionaba que como mínimo deberían de consumir las primeras 2 horas 50 ml por kilogramo de peso y como mínimo al día deberían de consumir igual lo que son 200 ml por kilogramo por peso durante las primeras 24 horas.
En cuanto a la parte de lo que es el tratamiento, la parte del ombligo, la literatura mencionaba lo que es tintura de yodo al 7% o clorexina al 0.5%, asegurando un secado completo. ¿Para qué se hace esto? Para lo que es evitar ya sea enfermedades bacterianas, como por ejemplo que es onfalitis o tétano. Igualmente la parte de deficiencias de vitamina E y selenio, cuando tenemos zonas que están deficientes de estas vitaminas, pueden generar una enfermedad que es bastante común, que se llama enfermedad del músculo blanco, y dichos síntomas van a ser rigidez muscular, debilidad, dificultad para moverse, y puede generar también lo que es una muerte súbita. Bueno, con respecto a lo que es factores de la madre a tomar en cuenta, pues uno de los principales que se mencionaba era lo que es el estado de nutrición como tal de la madre, por lo que es el cambio de transición, ¿verdad? Entonces es muy importante cuidar esa condición corporal, lo que ya en el último tercio de gestación como tal, para una vez ya sea el parto, pues tener buena producción de calostro como tal, y también que no se den pues enfermedades sistémicas en la madre como tal. También mencionaba el comportamiento materno, pues es muy importante, porque pues de ella depende lo que es la sobrevivencia, el bienestar del carnero como tal. Entonces es importante que esa madre pues sea protectora y receptiva, lo que va a facilitar lo que es la lactancia y pues va a reducir lo que es el riesgo de abandono como tal. También se decía que se debe de evitar a toda costa lo que es como el estrés en ellas, porque si se ven estresadas, pues eso puede causar lo que es el rechazo o agresividad hacia la cría como tal. Pase, Roger. No, ya hablé del calostro, ¿verdad? Que es fundamental y muy principal en esto, pues el aporte de la inmunidad pasiva para lo que es el neonato como tal. También muy importante lo que es el control sanitario de la madre como tal. Entonces, saber lo que es la vacunación como tal, lo que es brucelosis, las clostridiales, campylobacter y también lo que es el plan de desparasitación. Y algo que no mencioné y también muy importante es lo del verificar lo que son la retención de placenta en la madre como tal, porque esto puede perjudicar y generar pues, enfermedad sistémica en la madre también. Bueno, con lo que es el manejo sanitario individual al nacimiento, a destete, entonces vemos que básicamente el animal al nacimiento, ¿verdad? Se tiene que dar un secado como tal del animal. Se menciona que, digamos, en las primeras horas debe hacerlo la madre. En caso de que cierta madre no lo haga, uno podría asistirlo, digamos, con un paño seco y secarlo, ¿verdad? También al nacimiento es muy importante que se dé el consumo calostro. Sabemos que lo ideal son las primeras 2 horas, ¿verdad? Porque es cuando se da el mayor consumo, ¿verdad? De lo que son las inmunoglobulinas. Y también se menciona la limpieza del ombligo. La bibliografía mencionaba yo el 7%, también mencionaba el 10%. En este caso, creo que es menos, em, que va a irritar menos el yodo al 7% y que va a trabajar bien. Siguiente, Roger. Ok, a las 2 semanas se menciona también que se puede generar el descole. Menciona que eso se da en algunas razas, ¿verdad? Que se puede dar. El problema es si lo intentamos hacer después de 2 semanas, mencionaba que hay un mayor riesgo de que se den hemorragias, ¿verdad? O sea, y a las 3 semanas también se recomienda lo que es castrar, ¿verdad? En este caso es muy importante tener en cuenta que, bueno, tanto el descole como la castración muchas veces no son realizadas por un médico veterinario, ¿verdad? Y son generadas por los mismos personal de la finca, ¿verdad? Y utilizan algún método, o sea, algún implemento que contenga el Clostridium tetani, ¿verdad? Y puede ser que el animal que adquiera esa patología, ¿verdad? Y se menciona que al mes es cuando se debe generar la primera vacunación, ¿verdad? Que son las clostridiales. Y 2 meses después se debe hacer el refuerzo. Siguiente, Roy.
Se menciona que el destete se hace como a los 3 o 4 meses, ¿verdad? Pero como requisito no deben de pesar menos de 10 kilogramos y también debe, bueno, en este caso el procedimiento sanitario me equivoqué, tenía que ser desparasitación, la última, para eliminar lo que eran parásitos adquiridos por la lactación. Bien. Y para continuar con el manejo de instalaciones, entonces hay diferentes tipos de fincas de producción, donde algunas van a tener dos sistemas, uno extensivo o intensivo, donde no entran a ningún corral, y otro donde pues van a tener áreas de pastoreo y áreas de corrales, alojamientos para las noches, tardes o lluvias, así comenta la literatura, pero habla un poquito entonces de esas características que deben tener las cercas perimetrales. Pues se habla de que ahí tanto pueden hacer con tipo de malla, como está en la fotografía, o también con alambres de púas. Van a ver, va a determinar ese tipo de cercas, el ancho que le vamos a dar entre hebra y hebra a los alambres cuando utilizamos alambres, para evitar que tanto los animales se salgan, como para evitar el ingreso de depredadores o de otros animales que van a llegar a dañar a los animales que están dentro de las pasturas. También se habla de cercas eléctricas que se utilizan, donde estas, pues, lo que tiene también ciertas dimensiones, y un importante para el tema de las cercas eléctricas es el manejo de los pastos o de las hierbas que están debajo de estas, para no provocar esos cortes de electricidad y entonces deje de funcionar el sistema eléctrico. Se habla también del tema de lo que son las puertas, que estas tienen que tener un ancho ideal para evitar el aglomeramiento, que se aglomore, bueno, que se haga un acúmulo y estas vayan a infligirse a la hora de la entrada de los potreros. También en aquellos, lo ideal es, y así lo comentan algunas, es que el manejo tanto de los corderos como también la de las adultas, pues se haga en depredadas. Son animales muy nerviosos, entonces el evitar en que ellas estén más seguras va a mejorar, ¿verdad? El tema de nutrición y el tema de enfermedades. Se hablan de dos tipos de alojamientos, tanto para las ovejas como para los corderos, que se pueden utilizar, que es el piso de tierra, donde se menciona que este debe ser cambiado, ¿no?, por lo menos 2 veces al año, y eso de cambio es que se pica todo, se saca todo y se vuelve a colocar una cama nueva. En el tema de cuando se utilizan cobertizos, estos tienen que estar limpios. Las aberturas no pueden ser más anchas de, hablaba de entre 2 centímetros, 3 centímetros, para que no metieran las patillas los corderos, igual los adultos, y con una altura aproximada de entre 1 metro o 2 metros, para poder ingresar a la parte de abajo y poder estar sacando esas excretas, porque si se hablaba de que si no se limpian, que si no se sacan y se mantienen ahí, se va generando mucha concentración de vapores tóxicos, amoníaco, y entonces hay que estar haciendo esa limpieza continua. Para lo que son el tema de comederos, es sumamente importante que estos tienen que tener las dimensiones de acuerdo a la cantidad de animales que van a estar alojados. También estos van a estar a una altura donde y van a depender de cómo estamos manejando las edades de destete, para que todos tengan acceso a la comida y no se quede ninguno por fuera sin comer. También en algunas partes se menciona que, bueno, cuando están los corderos con la madre, pues se mantienen en un solo lugar.
en lugares separados, que es como lo más ideal de todo el grupo, para evitar tanto lesiones y golpes hacia las crías, como también que no tengan que competir tanto las madres por comida. Pero también se maneja o se habla de que no en todas, porque no hay mucho que uno diga, si es que hay demás estudios por todo esto y que dicen específicamente, ¿verdad? Pero sí se menciona de que los lugares donde ya después del destete, pues se tienen que tener lugares específicos para que estos animales más pequeños puedan seguir alimentándose y no competir tanto con los más grandes de comida. Entonces, que se deben de asegurar esos lugares específicos. En lo que son los bebederos, pues se habla de que siempre tiene que haber, tanto en los potreros como en los recintos o en los cobertizos, agua limpia. Hay diferentes sistemas que se pueden utilizar, como tanques, como pilas, también hablaba de baldes, donde sí mencionaba mucho la literatura es que el tema de ese llenado automático facilita mucho que sea agua siempre fresca. Sí se menciona mucho la limpieza de estos con unos buenos drenajes, porque aquí hay un punto importante, que se debe de garantizar que estos bebederos no están haciendo derrames dentro, en el caso de los pisos de tierra, para no provocar humedad, y en el caso de donde se están los cobertizos, no provocar los temas de humedad y estar provocando en lo que es la parte de abajo un incremento de microorganismos. En lo que también se comenta del tema de pediluvios, este tema de pediluvios se utilizan para lo que son los ingresos ya a los cobertizos, cuando los animales se recogen y vienen de las pasturas. Se habla que las mangas, pues un ancho ideal pues, es de 50 centímetros. Esto es un tema, tal vez mucha literatura se basa de animales muy grandes, tal vez no es lo que tenemos nosotros acá, y extrapolarlo a lo que tenemos acá, y que tal vez 50 centímetros podríamos decir que los animales se van a dar vuelta en la manga y se nos van a quedar atorados, se nos van a devolver, porque lo ideal es que los animales vayan hacia el frente todos y no haya esa forma de que se devuelvan. Y entonces este tipo ¿cómo se llama? Como de manga, facilita esa entrada por el pediluvio, que en algunos pues, se habla que sí tiene que cubrir la pezuña, para que todos los animales pasen a la hora de ingresar a los corrales o al galpón o a donde los vamos a tener alojados. También habla de otras instalaciones, que estas tienen que contener bodega de insumos, y que estas tienen que tener divisiones entre las cosas que vamos a tener en esas bodegas, y un orden adecuado. Habla de la bodega de los piensos, de los concentrados, ¿verdad? Que se tienen que estar tapados, y estos no al piso, para evitar el crecimiento de micotoxinas y hongos, que esto van a afectar mucho a los animales más pequeños, que son los más susceptibles. Y el tema también se habla mucho de lo que es la humedad del área del heno, donde se van a guardar ese alimento para que no se generen micotoxinas. Y en lo que es el manejo de residuos, pues que estos tienen que tener un manejo de residuos adecuado para evitar el crecimiento de plagas y escurrimientos que se puedan estar generando y que puedan estar dando problemas. Básicamente en el manejo de instalaciones para los corderos como para las madres, pues se habla de una ventilación adecuada, donde las construcciones tienen que estar de este a oeste, principalmente que tengan buena luz, buena iluminación, tanto artificial como natural, y que no esté expuesto a corrientes frías, ni tampoco a vapores que se generen y que se vayan a quedar en el lugar. Gracias. Para finalizar, compañeros, vamos a hablar sobre las principales enfermedades que afectan
a esta especie en esta etapa de vida específica. Siguiente, por favor. Entonces, los quisimos dividir básicamente en algunas causas que no son infecciosas y otras que sí involucran algún agente. Entonces, para iniciar, tenemos el síndrome del cordero débil, que básicamente lo que podríamos observar en los apartos sería pues debilidad y la dificultad para mantenerse de pie de estos animales, incoordinación y hasta la pérdida de reflejo de succión, lo que les perjudica a la hora de poderse alimentar. Algunas de las causas con las que se relaciona este síndrome básicamente es que hay una mala nutrición de la madre como tal, que se manifieste toxemia de la preñez, las distocias, también es un problema, digamos, y el bajo consumo de calostro por parte de los corderitos. Siguiente. Otras que tenemos que perjudican bastante a esta especie sería la hipotermia y la hipoglucemia, que básicamente se ve como una ingesta inadecuada o nula del calostro o la leche, una falta de alimentación. También algunos problemas ambientales en los que se conserven mucho ambientes fríos por instalación o por zona donde se ubiquen, podría perjudicarlos también. Partos distóxicos que por lo general suelen nacer animalitos más débiles o que nazcan con un peso bastante bajo. Algunas manifestaciones de casos de hipotermia e hipoglucemia serían corderitos con debilidad, que no haya consumo de alimento, igual una incapacidad para moverse, asfixia o la pérdida de movilidad como tal. Cierra la puerta. Ven. Posteriormente tenemos algunas infecciosas, que las más comunes serían agentes que nos pueden generar diarreas, problemas gastrointestinales y otros que nos pueden generar neumonías. Entonces, básicamente los que nos pueden generar diarreas hablaban de tres específicamente. La E. coli como tal, que este agente se involucraba mucho en casos en donde no se mantenía muy buena higiene de los apartos. Entonces, esos animales pues obtenían el agente por medio de esta contaminación que se presentaba ahí. Otras causas son los parásitos internos, que se mencionaba mucho las afectaciones por nematodos y por coccidios, y el Clostridium perfringens, también el tipo C y el tipo D, que básicamente se manifiestan por el consumo de alimento, por lo que venía ahí en la literatura. Animalitos que a veces consumen una cantidad de leche pues abundante y demás, y se hace como un desbalance básicamente en el microbioma que se encuentra en el tracto gastrointestinal y da una enfermedad por esta bacteria, digamos, que nos va a generar diarreas. Y las neumonías, que básicamente se involucraban dos agentes, específicamente la Pasteurella y la anemia, que estas se asocian por algunas veces por el mal manejo de las camas o que hayan partículas como tal en el sistema productivo que vayan a generar algún tipo de irritación en el sistema respiratorio de estos animales y que específicamente estos dos agentes vayan a aprovecharse de esa irritación y esa condición en la que se encuentran para generar un proceso infeccioso. Y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Algún comentario, consulta de los compañeros? ¿Cómo creen ustedes que la toxemia de la preñez, verdad, que es algo que afecta principalmente a la mamá, pero pueda tener repercusiones en las crías? Es que si las madres
eso no van a poder generar ni la alimentación adecuada, la cantidad cantidad de leche para que ellas puedan nutrirse y alimentarse. En algunos casos, pues, se van a ver desnutridas, creería yo. Profe, y bueno, y básicamente, bueno, se puede decir como que en ese tipo de presentación clínica, en el caso de la toxemia de la preñez, y básicamente es como sí, un autoconsumo de la madre, ¿verdad? Por un déficit energético, y básicamente eso va a involucrar como tal en los aportes que le pueda dar a la cría durante su proceso de formación y demás, y además de que la calidad tal vez de la leche que la cría va a consumir, si es que la consume, digamos, por lo que vimos, de que nazca débil y eso, y no va a ser de la calidad que uno esperaría, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Entonces al final algo que afecta, una planificación nutricional, por así decirlo, ¿verdad? De la mamá previo, puede afectar a la cría tanto en que nazca débil, muerta, o que la calidad del calostro y de la leche, ¿verdad? También se ve afectada, por lo cual entonces aquellas mamás que se diagnostiquen con partos gemelares, trillizos, no solamente pues hay que tener la idea de cómo hay que manejar la dieta, sino también de pensar que si hay cierto grado de cetosis, ¿verdad? Que es básicamente eso, estarlo monitoreando porque pueden ser crías que nazcan afectadas por este problema metabólico en la mamá. ¿Sienten ustedes que la enfermedad del músculo blanco, que es relativamente común en corderos, tiene que ver más con una afectación desde la mamá o meramente como de la cría? Yo creería que también va a depender de la alimentación que ella tenga y de esa cantidad de macrominerales. Creo que el selenio es un macromineral. Entonces, va a depender de eso también, pero también va a depender de esa capacidad de poder sintetizar el selenio. En algunos casos, pues, he visto que siempre al destete, aún no me acuerdo la edad, se le aplicaba selenio por esa deficiencia de ellos poderlo sintetizar. No sé si Profe, era así. sí, de hecho también la literatura mencionaba mucho que durante la gestación, si la madre también no consumía selenio ni vitamina E, entonces la madre no podía transmitir o transferir suficientemente al feto por medio de la placenta. Entonces, por consecuente, el calostro iba a ser pobre en estos antioxidantes y iban a reducir, por decirlo así, la protección que le iban a brindar a la cría. Entonces, la cría ya iba a nacer con esa deficiencia que lo arraigaba, por decirlo así, la madre. Correcto. Entonces es una especie en la cual es muy importante tomar en cuenta dentro del protocolo de madres y neonatos, ¿verdad? La aplicación de vitamina E y selenio, porque por lo general vienen juntos, ¿verdad? Ahora bien, ¿creen ustedes que dentro del periodo de lactancia, ¿verdad? Que en corderos que son para carne, por lo general suelen ser entre 2 a 3 meses, en esa etapa es viable que usemos la famacha como un indicador de posible parasitosis, o es una etapa en la cual sería mejor guiarse por otros elementos y no utilizar la famacha? ¿Qué opinan? En la Profe, etapa del bueno, no destete, sé, ¿ve qué, profe? Lactancia, o sea, de los 0 días a los 3 meses Ah, de... profe, pues, Ujú. en ese caso, eh, el tema para estar viendo la famacha en los corderitos en el momento de la lactancia
hay que estar, pues tal vez no nos daría un parámetro tan, no sé, tan exacto en el tema de poder diagnosticar con ese tipo de coloración. En algún momento ellos, estuve en un lugar que vivía y tenían ovejas y pues me tocaba ayudarle al señor cuando estaban ahí y hacían destetes y no se veían así como una coloración que como en las madres adultas que se pueden observar más rosaditas, ¿no? De un color diferente. Puede incidir que tal vez él esté bien, pero que la coloración no sea tan distintiva. Bueno, eso es mi criterio, porque no tengo así como para decirle qué tanto, así con lo que yo logré observar cuando estuve ahí en esa finca. Sí, pero sí, básicamente no es de por sí, ¿verdad? Que ya las últimas tendencias es que Famacha no se use solo, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano con otros, por lo menos 5 o 6 elementos que se evalúen. Ya partimos de entonces de que no, ¿verdad? Basado en esa premisa, pero además en esa etapa de lactancia no es tan fácil de correlacionarlo y pueden haber otros elementos por ahí. Y además, pues la idea es que ojalá lográramos hacer un manejo más integral de forma en el que en los neonatos haya un diagnóstico de por medio a la hora de aplicar un desparasitante. Y sin embargo, ¿verdad? Porque ya se sabe lo que hemos venido hablando de la transmisión a través del calostro y de la leche de parásitos y de parásitos en el ambiente como son los coccidios, es por esto que usualmente, ¿verdad? En esos primeros 15 días de vida, en casi que todas las especies, de nuevo, incluyendo perros y gatos, se hacen desparasitaciones. Entonces, básicamente no nos vamos a poner a los 15 días a ver si un cordero tiene la famacha así o asá, porque además se sabe que muy probablemente obtuvo parásitos a través de la leche o el calostro. Entonces, ya una vez que es destetado, que se pone frente al desafío del destete, de la separación, del estrés y que va a estar en otro ambiente, ¿verdad? Entonces ahí ya sí se puede empezar a tratar de manejar la decisión de la desparasitación, si no se pueden hacer McMasters a través de la evaluación de estos 7 puntos físicos, ¿verdad? Que nos van a dar una idea un poquito más clara de cómo es el estado del animal. Pero eso es importante porque a veces hay gente que cree que la famacha se puede aplicar corrido en cualquier momento, a cualquier edad, e incluso, ¿verdad? Se decide bajo solo usar la famacha, que también ya está muy comprobado que no es ideal. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, profe. A ustedes. Vamos a hablar acerca del manejo de los cabritos. Entonces, bueno, el manejo de los cabritos inicia desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces, como ya en otras especies lo hemos comentado, al momento del nacimiento es muy importante limpiar la nariz y boca con un paño limpio, ya que los animales vienen envueltos en mucosas, ¿verdad? Y estas pueden hacer que no se dé la correcta respiración, ¿verdad? Entonces es importante limpiarlo. También si hay asfixia, se debe estimular el reflejo de la respiración. Esto se puede hacer de diferentes formas. Se utiliza ponerle agua fría en la cabeza. También se sujeta desde un miembro posterior con la cabeza hacia abajo y se mueve un poco como durante 1 minuto. También se le abre la boca, se le sostiene la lengua, se le da vuelta
y se espera a que haya como ese reflejo de respiración, ¿verdad? Como el que deje de, o más bien que respire mejor. Luego también se debe cortar el cordón umbilical y no se debe ni, ¿cuál era la palabra? Bueno, no se debe romper ni jalar, sino cortar y se debe desinfectar con yodo, ya sea con depositando el yodo sobre el cordón o metiendo el cordón en el yodo. Y es importante que si hay algún tipo de sangrado, se sostenga hasta que pare. No se puede poner ningún tipo de medicamento, ni hacer una sutura, ni un nudo. Luego se debe colocar el animal en un lugar seco y limpio, esto para evitar humedad y también que se le baje la temperatura, ¿verdad? Luego se debe suministrar calostro en las primeras 72 horas de vida. Este va a darnos energía de minerales, inmunidad y un efecto laxante. Ya hemos hablado un poco del calostro, ¿verdad? Y también se debe de promover el vínculo entre la madre y el recién nacido. Esto básicamente se basa en dejar que la madre se quede con el cabrito, lo limpie, ¿verdad? Y eso genera en el cabrito como una estimulación de algunos de sus sentidos, como el olfato, la vista, y también esto promueve que el animal tome calostro, ¿verdad? Esto va a depender mucho de la producción y de las enfermedades que hayan, ¿verdad? Si hay CAE, pues esto no se puede hacer. Y por último, registrar al nacimiento, preseleccionar, depende para lo que se quiera o si hay un animal enfermo, y pesar. Bueno, en cuanto a los factores maternos, como en realidad la mayoría han dicho, es muy importante como la condición en la que se encuentra la madre y el manejo que se le da, ya que esto influye directamente en la supervivencia del neonato. Entonces es importante el estado sanitario de la madre, si esta está enferma, si tiene cargas parasitarias muy altas, si tiene vacunas o no, ya que todo esto igual se lo puede transmitir por medio de la leche o por el contacto directo con el neonato. En cuanto a la producción y calidad del calostro, bueno, también lo han hablado los demás, que el acceso a las primeras horas es importante por lo de las inmunoglobulinas, pero para eso también es importante tomar en cuenta la condición en la que se encuentran las ubres también, por ejemplo. El estado nutricional, que la madre tenga buena condición corporal, que no haya tenido deficiencias, que se haga suplementación de proteínas y minerales como calcio, fósforo, selenio, zinc. Y en cuanto al comportamiento maternal, digamos, tanto lo del reconocimiento, la aceptación que le da al cabrito, el lamido, la estimulación y la limpieza, que eso es lo que, digamos, es importante, digamos, la parte del reconocimiento en las primeras horas para que no lo rechace y, digamos, tenga una mejor supervivencia. Y también es importante considerar si son multíparas o primíparas, ya que normalmente las multíparas tienen como, digamos, es que decía digamos, como mejor definido el rol de qué tienen que hacer, digamos, en cambio con las primíparas, digamos, ellas como que tienen que empezar por aceptar el neonato y toda esa parte, entonces normalmente esas otras se adaptan mejor. Respecto al manejo individual del destete o de esta zona cercana al destete, se debe tomar en cuenta que es importante la identificación de los cabritos, ya sea mediante muescas, aretes o mediante tatuaje antes de los 5 días de nacidos. Especialmente en los 2 primeros casos, muescas y aretes, también hay que hacer una curación adecuada para evitar que a los cabritos les anden moscas que puedan causarles gusano barrenador o que esto se infecte, etc. Desbotone se realiza a la primera semana de edad con pasta descoronadora o con fierro caliente. La castración de los machos también es un punto a tomar en cuenta. Se puede realizar con banda o con burdicia después de las 2 primeras semanas de vida, una vez que descienden los testículos al escroto.
La evaluación de la condición corporal y el peso, esto es una constante que se va a estar realizando en el individuo hasta el momento del destete e incluso después. Desparasitación basada en famacha, especialmente dirigida contra el parásito Haemonchus contortus al mes, a los 2 meses de edad. También esto se tiene que tomar en cuenta el nivel de exposición, la época del año, pero particularmente más que nada con la revisión de famacha y la clínica del animal. Control de coccidios al mes también es importante. Recorte de pezuñas a los 3 meses de edad, a los 6 meses y a los 9 meses. Va a depender también de qué tanto están como gastando los casquitos. Vacunación clostridial a los 30 días, refuerzo a los 60 días. Destete evaluando crecimiento, consumo de alimentos y comportamiento. Por comportamiento, lo que mencionaba este artículo son comportamientos asociados con estrés para el cabrito, por todo lo que supone para ellos el estrés del destete. Comportamientos como, por ejemplo, los balidos exagerados, el aumento en la actividad física, como de andar caminando más de lo esperado, que puede asociarse con el estrés del destete, como con angustia y este tipo de comportamiento. Cabritos, el artículo lo que mencionaba es que los cabritos que se destetan tardíos de 8 a 10 semanas muestran un mejor comportamiento de adaptación que los sistemas de destete tempranos de 6 semanas. Y después, en un estudio experimental, se demuestra que un destete gradual, reduciendo progresivamente la leche y sucesivamente aumentando la alimentación sólida, puede mejorar la ganancia de peso y el bienestar de los cabritos. En cuanto a lo que sería el manejo de las instalaciones, básicamente hay que separar a las cabras que están cercanas al parto, ¿verdad? Hay que colocarlos como en un recinto aparte, que les proporcione seguridad tanto a la madre como para al cabrito. Los cabritos se deben alojar en ambiente seco, cálido, sin corrientes de aire, sobre todo como para no fomentar o alterar la parte respiratoria. También se mencionaba que deben prepararse camas con abundante material, como con paja, virutas de madera, y hay que estar supervisando bastante la humedad para que esto no vaya como a propiciar un fuerte olor a amoníaco o algo que los pueda alterar. También se mencionaba que se pueden alojar en grupos de 15 a 25 cabritos de edades similares, pero grupos más pequeños, como de las primeras 2 semanas de edad de vida, se deben manejar grupos más pequeñitos. Y se recomienda que si se van a manejar en grupos grandes, que sean como de pesos y edades similares para facilitar el manejo y también para homogenizar el grupo. Y también se recomienda mantener la sala de cría separada, alejada de las cabras adultas, para evitar el contacto, el intercambio de aire, que podría contribuir como a la transmisión de enfermedades. También algo que se menciona, pero como que no se aplica mucho, es limpiar y desinfectar y dejar la guardería donde vayan a estar los cabritos vacía entre temporadas, para minimizar el riesgo de contaminación o propagación de enfermedades. Y también existen métodos como para alimentar a los cabritos, como se puede ver en esta imagen. Esto más que todo como para que el productor no tenga que estar alimentando uno por uno los cabritos, entonces se pueden diseñar como sistemas así para que ellos puedan tomar leche. Bueno, y en cuanto a algunas de las enfermedades, como igual también nos han mencionado, están las diarreas, por ejemplo. De la que más mencionaba era lo de las de la colibacilosis, que habían de 2 tipos, la entérica y la sistémica,
En la entérica decía que normalmente era entre los primeros 2 a 8 días y se caracterizaba porque había una diarrea que era como tipo blanco amarillenta y esta era cremosa. Y también tenía síntomas como debilidad, caquexia, deshidratación y normalmente la muerte podía ocurrir en las siguientes 12 horas. La colibacilosis sistémica, esa podía ocurrir entre las 2 y 6 semanas de edad y esta, digamos, afecta las mucosas intestinales y también la vía respiratoria. Y después de esto iba a sangre, por lo que, digamos, podía ocurrir, bueno, temperatura, meningitis, artritis, y normalmente esta no tenía o no presentaba diarrea. También pueden haber diarreas de tipo nutricional, por coccidiosis, por salmonelosis, entre otras. El complejo respiratorio infeccioso, en este influyen factores como el medio ambiente, ya sea por cambios climáticos, la condición del animal, si está en hacinamiento, en estrés, o otras condiciones como presencia de polvo, amoníaco, esto por falta de ventilación. Y esto junto con agentes infecciosos como virus, mencionaba que la parainfluencia 3 y el respiratorio sincitial y bacterias que, digamos, una vez que el virus los inmunosuprime, estos aprovechan porque normalmente son de la flora normal, como la pasteurela y esta mannheimia hemolítica y la micoplasma. Dentro de las principales enfermedades también está el CAE. Como ya sabemos, tiene una transmisión vertical, principalmente el calostro, ¿verdad? Y dentro de los síntomas que los cabritos presentan es cojera, ataxia, déficit postural, en las patas traseras, hipertonía. Básicamente son signos nerviosos que al inicio el cabrito igual está pues con ánimo, come normal y así, pero conforme pasa el tiempo, muy rápido, ya empiezan a aumentar los signos nerviosos, entonces el animal empieza a perder su movilidad hasta que ya pues muere. Y como ya lo hemos visto también en otro momento, la prevención es separar a los cabritos permanentemente de las madres que están infectadas inmediatamente después de la aparición, ¿verdad? Esta prevención se puede únicamente si hay una persona ahí monitoreando en el momento del parto, porque esta separación debe ser inmediata. En el caso del ectima contagioso, esta es una infección cutánea con presencia de heridas, ampollas, pústulas y costras, lesiones en los labios, en las fosas nasales, en los párpados, boca, encías, lengua, paladar, básicamente en la cavidad oral, y en la parte media de las orejas. Es frecuente en animales de menos de un año y hay que asegurarse de que los cabritos tomen calostro las primeras horas de vida. Además, es importante tomar en cuenta que esta es una enfermedad zoonótica. Y la linfadenitis gaseosa, esta es una infección gaseosa, como su nombre lo indica, de los nódulos linfáticos, causada por la bacteria de las micobacterias Corynebacterium pseudotuberculosis, causa lesiones supurativas en linfonodos y también tiene afecciones respiratorias ya que afecta a los pulmones. Puede encontrarse de manera subclínica o generando abscesos en órganos internos como pulmón, hígado y linfonodos mesentéricos, además de causar en el animal un adelgazamiento progresivo. Y bueno, ya como lo han mencionado muchos de los compañeros, en ellos también corre el riesgo de que se haga una infección en el ombligo, como es la onfalitis o onfaloflebitis, que básicamente, bueno, esto va a ser una infección umbilical que también puede contaminar los tejidos que estén alrededor del ombligo, también corre el riesgo de presentarse una sepsis y básicamente se da por una exposición en el parto o una individuo nula desinfección del ombligo.
También, bueno, puede ser causado por diversos patógenos como estafilococos, streptococos, corynebacterium y actinomyces. Y bueno, básicamente la sintomatología va a ser el cordón umbilical inflamado, puede haber fiebre, dolor y estas infecciones también se pueden viajar a través del tracto sanguíneo hasta las articulaciones y hacer inflamaciones articulares y causar infecciones en ellas también. Y bueno, eso sería de nuestra parte. Ay, ya. Gracias. ¿Cuál sienten ustedes que es la principal diferencia en el manejo de cabritos y corderos? Qué buena pregunta, profe. Porque el manejo es muy, pues es parecido, pero está interesante. Yo pensaría que mucho de la diferencia que hay es porque las ovejas se manejan como más que todo en un enfoque cárnico y las cabras en un enfoque lechero, entonces como que el manejo de las crías sí se diferencia un poquito más, porque a los cabritos, bueno, los suelen separar de las madres y darles como chupón y no manejarlos tanto como con la madre, solamente como para que tomen el calostro o inclusive algunas veces ni eso. Y las ovejas, pues no se hace como tanto este manejo y tampoco se tiene así como tanto cuidado como por ejemplo para el mae de Ibizna, como se tiene como en las cabras como en el CAE. Correcto. Y el tiempo, como usted dice, el tiempo que van a pasar con la mamá, justamente, ¿verdad? Si hay algún protocolo para control o erradicación del CAE en los cabritos, que sí, en ovinos tal vez en el país todavía no es tan claro. Y el otro punto, ¿verdad? Es que si los cabritos, ¿verdad? O la parte caprina es para leche, probablemente todos aquellos que sean machos van a hacer o buscarse descartarlo en sus primeros días de vida porque pues no es una finalidad en una producción lechera dejarse a los machos versus que en la parte ovina, ¿verdad? Normalmente se va a engordar o se va a desarrollar tanto machos como hembras y de las hembras que tengan potencial se van a dejar como reemplazos, ¿verdad? Entonces también eso es una de las principales diferencias a la hora de pensar entre ovejas y cabras. Y el otro es que muchas de las cosas de manejo de aretear, hacer muescas, descornar, ¿verdad? También va a influir en esa decisión de cuáles animales se van a dejar o no, si son para consumo, si son para descarte. Y por lo general, en ovinos y caprinos, ¿verdad? Se tiende a identificar aquel animal que se va a quedar por un cierto periodo de tiempo. Si es un animal que se va a descartar o a vender rápidamente, muchas veces no se invierte en ese manejo de identificación, de descornes, etcétera, porque al final no es un animal que se vaya a quedar en la finca, ¿verdad? Entonces, la idea básicamente sería el propósito productivo, porque ya en el país se están introduciendo, perdón, razas caprinas de carne y razas ovinas de leche. Entonces, pues ahí podría aplicar, por así decirlo, para las dos especies, pero entonces la finalidad productiva también, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Y muchas de esas cosas que ustedes mencionaron que se hacen en ese periodo, como le digo, muchos productores que deciden no hacerlo a machos o a hembras o así, dependiendo de si se van a quedar un periodo de tiempo muy cortito, y porque al final es un gasto y un manejo más por dejar un animal
2 semanas o 2 meses, ¿verdad? Entonces, eso es como otra condición y otra diferencia. ¿Por qué creen ustedes, justamente, y dándome esa respuesta que dijo María, que en los caprinos sí se ha como hecho tanto esfuerzo o está como más documentado el manejo, control y erradicación del CAE, a diferencia del Maedivizna en ovinos? ¿Por qué creen ustedes que en caprinos sí como que se busca mucho tratar de buscar animales libres y si no, pues ir viendo cómo se libera el hato? Pensaría que Profe, puede estar relacionado con cómo afecta a la producción de leche, en particular en las cabras, y que como las ovejas no es tanta esta afección a la ubre ni tampoco a la producción de leche, es lo que se me ocurre. sí, yo también pienso eso, que como da mastitis, entonces eso afecta muchísimo la producción, entonces eso es lo que se busca. Sí, y por el otro lado es que también la parte articular, ¿verdad? En caprinos como que tiende a ser mucho más marcada que los casos que muy esporádicamente se ven en ovinos. Entonces, de verdad, eso retrasa no, ¿cómo se dice? Acorta más bien la vida útil de los adultos, ¿verdad? Entonces, al final pertenecen a una misma familia de los lentivirus de los pequeños rumiantes, pero la gravedad de la sintomatología y la frecuencia con la que se presenta es mucho más marcada en caprinos que lo que usualmente se tiende a ver en ovinos, ¿verdad? Entonces, al final la afectación de vida útil, económica y demás a largo plazo, pues para los productores caprinos ha sido como mucho más latente y más compleja y por ahí van un poco esas condiciones, ¿verdad? A nivel mundial, que igual como muchas otras enfermedades en otras especies, ya también en algunos países simplemente se han acostumbrado a vivir con ella. ¿Estaríamos alguna otra pregunta o consulta? Profe, es fuera del tema, pero me daría un chance después de clases, de la clase. Ujú. ¿Algún otro comentario? No, profe, a dormir ya. Gracias. Siguiente. Ya te comparto, profe. Carmen dice que es de los químicos que él hace, porque dice que donde él está anda con voz en off Bueno, y no sé buenas qué. tardes, compañeros y profesora. Nosotros ahorita les vamos a hablar sobre lo que son terneros, pero de carne. Bueno, en cuanto al manejo del neonato al nacimiento, bueno, como ya lo hemos visto en las otras especies, es fundamental, digamos, hacer un cuidado después del nacimiento, retirar las membranas mucosas, esto para facilitar la respiración y mantenerlo seco, también abrigado para evitar la hipotermia. La administración de calostro, que ya lo hemos visto también antes, que es primordial durante las primeras 3 horas de vida. Y en el ganado de carne se habla también de mantenerlo con la madre al menos 12 horas. Esto con tal de que pueda amamantarse y también para la inmunidad pasiva. Se debe realizar un examen físico, esto para detectar malformaciones o problemas respiratorios.
Y también se desinfecta el ombligo, comúnmente se hace con yodo. La identificación, que es muy importante, ya sea por mediante un tatuaje o aretes. Y en muchos casos se debe hacer de la alimentación por leche o sustituto, dependiendo de la calidad de la leche que sea la madre. Se habla de proporcionarle agua limpia después del nacimiento y posteriormente ir avanzando con forrajes y concentrados. El alojamiento debe ser individual, esto para reducir riesgos a enfermedades y facilitar mucho más los cuidados. En cuanto a los factores de la madre, aquí tendríamos que ver más que todo el estado nutricional, digamos, más que todo durante el último tercio de la gestación, una adecuada suplementación con proteínas, energía y nutrientes, esto va a favorecer al peso del ternero al nacer, y también un buen desarrollo. En cuanto a vitaminas y minerales, la disponibilidad materna de vitamina A y E y selenio es crucial para la salud del ternero, digamos. La deficiencia materna puede provocar problemas como de cegueras, a veces también se tienen retención de placentas y enfermedades musculares, más que todo en el neonato. La calidad y cantidad del calostro, también que se habló anteriormente, es una fuente primaria de inmunidad pasiva para el ternero. Entonces, se habla que una madre bien alimentada produce mejor calostro, mayores anticuerpos y inmunoglobulinas. Y también la dieta preparto y posparto, digamos. Esto ayuda a minimizar, digamos, el balance energético negativo en la madre. Y también mejora la capacidad, digamos, para amamantar y apoyar al neonato. Bueno, ahorita en esta sección yo les voy a hablar un poquitito ya lo que es el manejo sanitario individual de nacimiento al destete en diferentes etapas, por decirlo así. Empezando en lo que es la primera semana, aquí pues básicamente lo que se quiere asegurar es que la cría como tal sobreviva, ¿verdad? Que pueda comenzar a desarrollar una inmunidad efectiva y también a generar planes que puedan prevenir cualquier tipo de infección, especialmente en esta etapa se asocian mucho a lo que es a nivel de ombligo digestivos. Entonces, básicamente, como ya venía mencionando Jürgen, es hacer lo que es el corte y la desinfección del ombligo. La literatura mencionaba generalmente que se trabaja como a 5 centímetros, dejar un largo de 5 centímetros y manejarlo ya sea con yodo o clorexidina y estarlo revisando 2 veces al día hasta que ya el ombligo como tal sane. También lo que es asegurar el consumo de calostro, generalmente se menciona que es primordial en las primeras 4 horas, se menciona como de 4 a 6 horas, pero se hace un énfasis en las primeras 4, ¿verdad? Que es donde se desea que haya ese mayor consumo. Ahí pues ya también tener una revisión general de la cría, ver cómo nació, que haya, que esté todo en general de la forma correcta y proceder a una identificación e incluir de una vez la cría al registro en el caso de que se maneje para poder llevar un orden como tal. Ya después avanzando un poquito más, como de hasta las 4 semanas, por decirlo así, acá nuevamente se sigue en pie lo que es asegurar la inmunidad y prevenir lo que son diarreas o generalmente afecciones respiratorias en este punto. Se mencionaba mucho que acá hay que tener en cuenta lo que son desparasitaciones, pero en esta etapa lo que se quiere es contemplar las cargas parasitarias, o sea, no es parasitar a lo ciego, por decirlo así, sino ver en qué estado se encuentran los animales y si es necesario se proceden a desparasitar. Acá también se enfatiza lo que es la vigilancia y una buena higiene, siempre manejar al animal en una cama limpia, seca, adecuada, que se esté cambiando constantemente con el fin de prevenir cualquier afección que ésta le pueda generar. Y ya en este punto se va considerando lo que son castraciones o descornes si se requiere, que es una etapa pues ya idónea que se puede contemplar de acá en adelante. Ya avanzando un poquito más de lo que es del primero al tercer mes de vida, ya acá pues nuevamente se quiere ir fortaleciendo la inmunidad e ir generando una adaptación
a la cría, al crecimiento como tal. Entonces ya acá se puede ir contemplando lo que es iniciar un plan de vacunación y sus debidas revacunaciones para ir desarrollando una inmunidad en los animales, y ya en este punto se contempla lo que es la introducción gradual de lo que es el pasto y concentrado dentro de la dieta del animal, como para ir avanzándolo, acercándolo a ese periodo de destete. Ya de 3 a 6 meses, ya acá se va contemplando como un predestete. Acá más que todo mantener la sanidad y continuar con una evaluación exhaustiva de la salud del animal, ver que todo vaya por buen camino, que no esté presentando ningún tipo de infección o demás. Aquí, bueno, generalmente ya se van realizando lo que son revacunaciones, y aquí ya se contemplan desparasitaciones. Se hace un énfasis, si hay parásitos externos, pues también combatirlos, al igual que los internos, y continuar con esa adaptación alimenticia como para ya guiarlo hacia lo que es el destete, que generalmente se va haciendo de 6 meses, y algunas personas o algunos lugares lo extienden a los 7 meses. Acá básicamente es como un cuadro que resume un poquitito como el énfasis que se tiene que dar en lo que es el plan de vacunación en estos animales en estas primeras etapas de vida. Leí un poquitito que decía, por ejemplo, al nacimiento, que en algunas ocasiones se recomienda de los 0 a 3 días, en caso de que el animal lo necesite, aplicar vitaminas, ¿verdad? Generalmente como selenio inyectable, esto para prevenir deficiencias nutricionales o enfermedad como el músculo blanco, pero acá también se enfatizaba que dependía mucho del estado del animal. Esto es más que todo como para crías que nacían muy débiles o que se necesitaba, pero esto es como un comodín, por decirlo así. Ya avanzando de 3 a 4 meses ya se empieza a contemplar una primera vacuna, que sería la de los clostridios, para prevenir las enfermedades generadas por estos agentes. Esta puede ser por vía de administración subcutánea y se recomienda repetirlos a los 21 a 30 días. Ya avanzando un poquitito más, de 5 a 6 meses, se contempla lo que es el complejo respiratorio bovino, donde se incluyen enfermedades como rinotraqueitis infecciosa, diarrea viral, parainfluencia y virus sincitial. Esta hay presentación lo que es subcutáneo intramuscular, y generalmente se recomienda un refuerzo anual. Ya de 6 a 7 meses, que es ya donde, bueno, se está contemplando esa etapa de previo al destete como tal, se hace un refuerzo de Clostridium nuevamente, subcutáneo, y se puede hacer un refuerzo cada 6 a 12 meses, o sea, una vez al año se podría contemplar. Y ya donde está completamente el destete, que generalmente ya a los 7 u 8 meses ya se contempla ahí, se recomienda en algunos casos aplicar lo que es la leptospira, la vacuna como tal, y hacer una revacunación cada 6 meses. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manejo de las instalaciones en esta etapa. En cuanto al tipo de instalación, es importante que, bueno, en los sistemas de carne, los terneros permanecen con sus madres, por lo que no es necesario utilizar lo que son jaulas para mantenerlos ahí. También estos se utilizan corrales o potreros de maternidad, que son espacios abiertos donde ahí van a poder traer la cría y permanecer junto a sus madres. Deben ser amplios, tranquilos y seguros para ellos, evitando lo que es el hacinamiento. En lo que es la ubicación y las condiciones del terreno, las áreas de maternidad deben estar situadas en lo que son zonas altas, que estén secas, bien drenadas, esto para evitar la acumulación de agua o de barro. Y se prefiere un terreno que sea firme, que no sea resbaladizo, lo cual va a facilitar la movilidad de la vaca como de su cría. También evitar lugares con exceso de humedad o lo que son encharcamientos, ya que esto va a predisponer a diferentes infecciones, lo que son, por ejemplo, a nivel umbilical. Bueno, y siguiendo con este tema de las instalaciones, en cuanto a lo que va a ser la protección ambiental, básicamente, bueno, como la compañera lo mencionó, en muchos casos las crías pues se manejan también en lo que son los potreros junto a su madre, por lo que es importante que se debe contar con sombra natural o techos que protejan del sol y de la lluvia. En casos de clima fríos, o bueno, en este caso que sí se mantengan en esta rotación, por decirlo así, se puede usar cortinas, rompevientos o cobertizos que mantengan al ternero protegido. Del mismo modo, es fundamental garantizar una buena ventilación sin corrientes de aire directas. En cuanto a lo que es la limpieza y mantenimiento de estas,
Se debe realizar limpieza y desinfección periódica de los corrales o las áreas de parto. Se debe controlar la humedad y la acumulación de lo que es la materia orgánica, mantener los beberos en buen estado para evitar la contaminación y del mismo modo, en el caso de los animales que se mantienen en potreros, tener las cercas en buen estado para evitar lo que son las lesiones. ¿Qué quieres? Y en cuanto a la seguridad, básicamente como lo mencioné ahorita, como las cercas deben ser resistentes y evitar también pues que tener ese control, ¿verdad? Para evitar que se generen daños y heridas. Se va a también recomendar lo que es delimitar el área de maternidad para facilitar lo que es la observación y el manejo de los mismos. Y también pues vamos a evitar obstáculos, huecos o materiales peligrosos en el entorno para evitar lesiones en los terneros. En cuanto a las principales enfermedades que afectan a estos neonatos, tenemos lo que es la onfalitis, la cual es una infección a nivel del ombligo y de los tejidos circundantes que afecta principalmente a los neonatos. Esta afección suele aparecer entre los 2 y 5 días de edad y puede persistir durante varias semanas o incluso hasta meses si no se trata de forma adecuada. Esta infección ocurre poco después de lo que es el nacimiento, generalmente por la contaminación del cordón umbilical. Los microorganismos responsables de esta patología son diversas bacterias ambientales, pero no se ha establecido como una especie específica predominante. En cuanto a los síntomas, esta puede manifestarse como una infección local, ya sea como flemón, absceso, onfaloflebitis, uraquitis, onfaloarteritis. Puede haber inflamación y aumento del tamaño del ombligo. El ombligo puede estar cerrado o abierto con supuración mediante pequeñas fístulas. Va a presentar un olor fétido, presencia de abscesos firmes. Puede haber fiebre, depresión o decaimiento, disminución del apetito, taquicardia, taquipnea, dolor a la palpación y ya en casos muy severos vamos a tener presencia del pulso débil, hipotermia, incluso muerte súbita. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos que en cuanto al manejo del parto, debe haber buena higiene durante el nacimiento, un correcto corte y desinfección del cordón umbilical. En lo que es el alojamiento, deben estar en condiciones limpias, secas y ventiladas del corral o de la paridera. En lo que es la separación del ternero, se debe realizar la separación en el momento adecuado después de la ingestión del calostro, evitando lo que es el estrés y el contacto con lo que son ambientes contaminados. Sin embargo, bueno, lo que son terneros de carne no suelen separarse tempranamente, pero sí se supervisa lo que es el amamantamiento y la higiene del ombligo y de lo que es el entorno. Esto para garantizar lo que es una buena inmunidad y prevenir lo que es esta patología. En cuanto a la alimentación inicial, es importante asegurar la pronta y suficiente ingesta de lo que es el calostro para garantizar lo que es una adecuada inmunidad pasiva y así prevenir lo que son las infecciones neonatales. En cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos que en casos leves se puede administrar antibióticos de amplio espectro. Se menciona en la literatura el uso como penicilina, streptomicina, oxitetraciclina o lo que es el Septifur para controlar la infección. También realizar limpieza y desinfección del ombligo con diferentes soluciones antisépticas, puede ser como yodo, clorhexidina. También aplicar antiinflamatorios para reducir lo que es el dolor y la fiebre y mantener al ternero en un ambiente limpio, seco y ventilado. En lo que son casos graves, realizar lo que es el drenaje ya a nivel quirúrgico de abscesos o si es necesario la extirpación de tejidos umbilicales que están afectados. Colocar un drenaje temporal para permitir la salida del pus y evitar la acumulación de este exudado. Y también continuar con los antibióticos y cuidados posoperatorios, controlando lo que son los signos de infección y del dolor.
Y en cuanto a algunos cuidados generales, es importante asegurar que el ternero tenga buena hidratación, alimentación, incluyendo lo que es la ingestión del calostro, también lo que es aislar al animal que está afectado para prevenir contagio y vigilar diariamente su evolución, la del ombligo, hasta que se complete su recuperación. Bueno, otra de la enfermedad es la neumonía enzótica. Esta es una de las principales enfermedades respiratorias, digamos, y que tiene más mortalidad en terneros. Involucra diversos agentes y patógenos y factores ambientales. Más que todo impacta negativamente en la salud de los animales y provoca, más que todo, pérdidas significativas económicas. De entre los principales agentes etiológicos está el Mycoplasma bovis. Normalmente, especialmente, digamos, en terneros, se dan terneros jóvenes, puede causar neumonía crónica, otitis, artritis, y se caracteriza más que todo por la capacidad de evadir la respuesta inmune. También tenemos la Pastorela multósida y otros agentes bacterianos como Histopilus somni y Mangemia hemolítica. También están frecuentemente implicadas en la bronconeumonía. Y se habla también que recientemente el Gallibacterium anatis ha sido aislada en terneros con bronconeumonía resistente. Esto más que todo se habla que es por la resistencia a los antibióticos. Digamos, esto se da en aves, pero también se ha aislado en terneros. Entonces, pueden ser oportunistas. Dentro de los síntomas tenemos fiebre, tos, taquipnea, descarga nasal, depresión y pérdida del apetito. Normalmente el tratamiento se basa en antibióticos y antiinflamatorios. Se habla que la elección del antibiótico debe basarse en el aislamiento bacteriano, ya porque podemos tener varios agentes, y realizar pruebas de sensibilidad para evitar la resistencia y asegurar la eficiencia. Más que todo dentro de la prevención y el control, se hace un enfoque integral, tanto un manejo adecuado, reducción del estrés, la bioseguridad y el uso racional de los antibióticos. En cuanto a la diarrea neonatal, bueno, básicamente esta va a ser una enfermedad multifactorial y igual va a ser una enfermedad con una gran tasa de mortalidad, principalmente en lo que, bueno, los neonatos, ¿verdad? Y acá participan varios factores, como lo es el hospedador, el ambiente, el manejo y también los microbiológicos, principalmente como virus, bacterias y parásitos. Sí, sí que los principales agentes que generan la diarrea neonatal, se ha visto que ha sido E. coli, Clostridium, perfringens, rotavirus y coronavirus, Cryptosporidium, Salmonella e incluso Yardia. Básicamente esta diarrea, dependiendo del agente etiológico, ¿verdad? Puede causar parásitos que generan inflamación o bacterias o virus que debido a la multiplicación en la mucosa intestinal van a generar lo que es la atrofia de las vellosidades. Consecuentemente va a afectar lo que es la degradación de la lactosa y va a llegar o a generar un aumento de líquido a nivel intestinal, esto generando una diarrea osmótica. O también pueden haber diarreas secretorias, que igual va a ser por la pérdida de vellosidades de las células y va a haber un desequilibrio entre líquidos y electrolitos. En cuanto a los síntomas, básicamente vamos a ver que en los terneros va a haber una suciedad en lo que son los cuartos posteriores, igual va a haber una acumulación de heces a nivel de la cola, aumento en las deposiciones con una alteración en la consistencia, pueden también ser heces, una mayoría de heces líquidas, consecuentemente a la diarrea, va a haber deshidratación, extremidades frías, pérdida gradual del apetito y una dificultad para mantenerse en pie. Vamos a también observar heces con color fétido o heces amarillas, blancas, negras o verdes y que pueden contener mucosidad o sangre. En cuanto al tratamiento, básicamente es la fluidoterapia por la deshidratación
aplicación de antibióticos. También se decía que modificadores de la motilidad intestinal, protectores gastrointestinales o agentes reguladores de secreción, y así como la aplicación de ingesta de probióticos. En cuanto a la prevención, básicamente va a ser, bueno, la administración del calostro, entre el 8 al 10% del peso del ternero. Es importante el manejo sanitario, la inmunización de las madres, ¿verdad? Durante el periodo seco, y principalmente la aplicación de medidas higiénicas y de manejo. Esto para interrumpir el ciclo de la enfermedad y disminuir lo que es la carga bacteriana en el ambiente. Y bueno, ya como otra afección que esta, bueno, no es como generada por un patógeno como tal, pero sí es como algo que puede afectar el desarrollo, la supervivencia del neonato como tal, que es la fallo en la transferencia de la inmunidad pasiva, que básicamente esta ocurre cuando el ternero pues, no absorbe la suficiente cantidad de inmunoglobulinas, especialmente IgG, que son aportadas por medio del calostro, esto en las primeras etapas de vida, entonces deja al neonato sin una defensa inmunológica bastante importante. Las que son las principales causas que pueden generar esta afección es la falta de ingestión de calostro adecuado y a tiempo, como habíamos mencionado al principio, que generalmente esto se recomienda entre las primeras 4 a 6 horas, entonces si no se logra hacer en este rango de tiempo, pues realmente el ternero no va a estar teniendo una ingestión adecuada del calostro como tal. También, bueno, como hemos venido hablando, un calostro de mala calidad, contaminado o que sea administrado tarde, más bien lo que va a hacer es un deterioro en lo que es la salud del neonato, ya sea por un mal manejo, ya sea en enfrascado, envase o transporte o por problemas de la madre. Entonces, esto más bien lo que va a jugar es en contra en la salud del neonato como tal. Lo que son vacas primerizas o con problemas en la ubre que no logren generar la cantidad suficiente o de una buena calidad. Y también lo que es mala vigilancia de los terneros recién nacidos. Esto ya va más directamente en lo que es el manejo en la finca como tal. Digamos que se descuide cuando los terneros nacen, que no se vigilen, que en ese momento si están con la madre, pues que mamen de una vez y que absorban este calostro. Entonces esos descuidos propician a que se genere esto. Lo que es el impacto en la salud de los neonatos como tal, los terneros pues van a desarrollarse, van a ir creciendo sin anticuerpos, ya que la placenta no transfiere la inmunidad, sino es el calostro como tal, entonces esto los va a hacer más propensos a enfermarse. El calostro es la única fuente de inmunidad pasiva como tal que el neonato puede adquirir, entonces si no logra absorberla adecuadamente va a tener una carencia en esta área. Sin una inmunoglobulina suficiente, tiene mayor riesgo a que se presenten enfermedades como las ya mencionadas, como lo que son diarreas, neumonías, septicemias, o sea, el neonato es más vulnerable y tiene una mayor afección en caso de estar circulando alguno de estos patógenos como tal. Las consecuencias como tal, pues bueno, es aumento de enfermedades neonatales, o sea, los terneros van a estar más propensos a enfermarse y van a ser más grave lo que es el deterioro como tal. Va a haber una mayor mortalidad predestete, o sea, los animales generalmente no logran sobrevivir o circular con la enfermedad, entonces generalmente terminan muriendo. Aquellos que logran sobrevivir van a tener un crecimiento lento y por ende van a tener un menor rendimiento en comparación con terneros que sí logran adquirir esta inmunidad, y va a haber un incremento en lo que es el tratamiento y pues en los costos veterinarios como tal, ¿verdad? Si se nos enferma un número grande de neonatos, pues es una mayor inversión en lo que es la finca como tal, y esto pues es algo que no se desea. Esto más que todo se corrige bajo la prevención como tal, ¿verdad? No es como un tratamiento, sino más que todo preventivo, y es asegurar que en las primeras 4 horas se dé el calostro, 4 litros de calostro. Acá pues se enfoca en primeras 2 horas, pero como había mencionado, se puede manejar de un rango de 4 a 6 horas. Usar calostro de buena calidad, ya sea del que lo aporta la madre o que si se maneja un banco de calostro como tal. Mantener higiene en lo que es la recolección y administración de calostro para evitar problemas que se puedan dar por un mal manejo. Refrigerar o congelar excedentes de calostro que sean de calidad, que nos funcionen como un banco en caso de aquellas crías que tengan dificultad al momento de absorberlo por problemas de la madre o demás. Y tener un control sanitario de vacas preparto, como se había mencionado, no sirve de nada dar un calostro de mala calidad o de una madre que no se lleva un registro sanitario adecuado y que más bien lo que le esté generando son problemas de salud por medio del calostro al neonato. Bueno, estas serían algunas de las referencias que utilizamos y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.